Asimismo, estamos preparadísimos para tratar un tema realmente doloroso para República Dominicana y es el atinente a los abusos infantiles que hemos presenciado últimamente y de los cuales se han hecho eco distintas plataformas, redes sociales, noticieros, prensa escrita, pero sobre todo la sociedad se ha hecho eco del reclamo que se le hace a una justicia en República Dominicana que tiene un código penal que data casi en su totalidad del año 1884 y que se reclama de manera extrema el hecho de que se actualice dicho código para poder tener la justicia que queremos. Una de las noticias que ha abierto esta mañana lamentablemente tiene que ver con dos casos. Dos niñas de 2 años violentadas, violadas. Una de ellas lastimosamente murió, no resistió el abuso. Y la otra en Santiago está siendo en estos momentos atendida. Pero más allá de eso, el hombre que estaba profiriendo tal deleznable acto fue golpeado por la sociedad que enardecida le cayó encima, ya que supuestamente lo encontraron en el acto. Para hablar de estos temas que realmente no nos gustaría tocar, pero que son necesarios porque son de interés colectivo, contamos con el especialista en la materia, abogado penalista, su nombre me encantó, le damos la bienvenida a Alfa Ortiz, activando la mañana. Alfa, bienvenido, corazón. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de verdad, gracias por esta visita. Un tema que de verdad humanamente a todos nos afecta, sobre todo yo entiendo que a nosotras las mujeres y que somos madres y bueno, que de verdad pues cualquier cosa a mí me van a disculpar porque de verdad no tolero mucho tocar estos temas, sin embargo para cumplir con todos ustedes pues hay que hacerlo, pero en sí lo primero que debemos preguntar es ¿qué acciones deben tomar esas personas, por ejemplo? Porque siempre hay indicios de cuando hay abuso, siempre hay indicios de cuando hay abuso, entonces a nivel ya de leyes y demás, ¿qué acciones deben tomar esas personas, por ejemplo, que de repente se percatan de que un niño está siendo abusado? Denunciar. Inmediatamente existe una sospecha de que un menor de edad está siendo abusado de cualquier manera, verbal, física o sexualmente, tiene que presentar una denuncia a la fiscalía correspondiente. Y sobre todo con el tema, y me perdona, me detengo aquí en el tema del abuso verbal, porque a veces quizás a ese tipo de abuso no se le da tanta importancia. ¿Es también denunciable? Sí, por supuesto. De hecho, el abuso verbal deja mucho más secuela a veces que el abuso físico. Sí, claro. De hecho, fíjense que en los casos de violencia intrafamiliar, las mujeres pueden denunciar y procesar a una persona abusador por el solo hecho de haberla agredido verbalmente. Si eso es una mujer adulta que ya tiene capacidad para discernir, para protegerse, imagínese un menor que es justamente una persona vulnerable. Es así. Ahora bien, Alfa, debo decir que si bien es cierto que desde la Carta Magna, que es en la jerarquía de la normativa, por supuesto, la que manda, la que impone la ley, en su artículo 56 se habla específicamente del interés superior del niño, pero vamos al Código del Menor, la ley 13603, en su artículo 14, de verdad, se hace orden, se hace mandato a la sociedad, al Estado, a la familia, el hecho de denunciar, como tú muy bien acabas de puntualizar. Denunciar incluso por parte de aquellas personas que de repente fungen como educadores. Es la sociedad completa, señores, y es lo que quiero que les quede en la mente. Pero ¿cómo llevar del territorio de la norma positiva, de la norma escrita, cómo llevar al territorio de lo fáctico, al territorio de lo real, que estas denuncias sean realizadas? Porque realmente hay muchas personas alrededor de una situación de violencia infantil que no hacen nada, que no se sienten responsables de dichos actos. ¿Cómo se hace? Fíjese, lo que sucede es que cuando has crecido en la violencia, en un entorno violento, la violencia para ti no es extraña. La violencia para ti es lo normal. Generalmente quien se da cuenta de que una persona está siendo víctima de un abuso es un tercero, porque puede reconocerlo porque no ha vivido ahí. Entonces, inmediatamente una persona, sea educador, sea vecino, se da cuenta de que un menor de edad que no tiene la capacidad para
para poner una denuncia que no conoce, que es vulnerable, se da cuenta de que ese menor está siendo maltratado, su deber es denunciarlo. Y con la sola denuncia, y por lo que dijiste del interés superior del niño, el Ministerio Público está en la obligación de poner en movimiento la acción pública. El Ministerio Público está en la obligación de investigar el hecho. Y en el caso de que se compruebe dicho abuso, el niño tiene que ser protegido, llevado a CONANI, por ejemplo, que es la institución designada por el Estado para el cuidado de los niños que no tienen padre. En el caso de que sí tengan familiares, crear el Consejo de Familia para asignarle cuál de los familiares cercanos de la línea paterna o materna va a hacerse responsable del cuidado del niño, y los responsables tienen que ser sometidos a la acción de la justicia y ser castigados, en efecto. Y hablando de sanciones, yo me pregunto, yo como persona quizás que no conoce mucho sobre el tema, ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, que son del entorno familiar, que saben que un niño está siendo abusado y que no han hecho nada? ¿Qué pasa con esas personas al momento de que ya exista una denuncia? Bueno, no se te puede castigar por no denunciar. O sea, por omisión no hay sanción. Lastimosamente no puede ser castigado por no haber presentado una denuncia en ese caso. O sea, por ejemplo, sí se te puede castigar, madre de una niña que fue abusada por un padrastro, por ejemplo, y que quizás... Bueno, si el Código del Menor establece justamente penas por el descuido del menor, y es su obligación, y si no denuncia también tiene penas penales. Pero Alfa, es un tema polémico, es un tema de debate, señores, porque sí podríamos debatirlo. Hay delitos por acción y por omisión. Correcto. Sin embargo, en este caso específico, estamos cansados como sociedad, de hecho, como comunicadores responsables, de tener que ventilar este tipo de noticias que duelen, que conmocionan a la sociedad en general, porque a nadie le agrada, sobre todo a padres y madres responsables. Jamás van a ver con un ojo de misericordia un acto tan deleznable como violar a un niño o una niña indefensos, tanto física como psicológicamente. Ahora bien, el trasfondo de todo esto sería una actualización del código. Se ha discutido tanto porque el código va a llevar a que las leyes que dependen de dicho código también sean reformadas. Tú, con respecto al Código Penal, un código obsoleto, un código donde, por ejemplo, no existe el cúmulo de penas, Alfa, ¿qué tendrías que decir? ¿Qué se tiene que hacer para que los legisladores se pongan realmente para el Código Penal ante un clamor nacional? Bueno, fíjese, el Código Penal, cuando fue aprobado y luego fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, antes de su aprobación había cursado en el Congreso casi 20 años para que fuera aprobado. Wow. Imagínense ustedes si duráramos 20 años más, desde hace unos 4 años, que en el 2016 que el Tribunal declaró ese Código Penal inconstitucional, por un simple error de procedimiento. No declaró inconstitucional el contenido del Código Penal, declaró inconstitucional el procedimiento que el Congreso, que está para hacer leyes, que todos los días está haciendo leyes, el procedimiento que utilizaron para aprobar el Código Penal. Imagínate. Lo declaró inconstitucional, y por eso todavía estamos sin un Código Penal moderno, con un Código Penal que se ajuste a la sociedad de hoy en día. Entendemos que, y esto es una opinión muy personal, que el asunto del aborto, de las 3 causales, son el pretexto que utiliza las autoridades para no asumir su responsabilidad y aprobar el código de manera definitiva, diciendo que como la sociedad no ha llegado a un acuerdo en ese aspecto, entonces no le vamos a dar un código penal que garantice una mejor justicia y que garantice castigos más severos y justos a las personas que delinquen y que ponen en zozobra a la sociedad dominicana. Yo lo tomo por igual como un pretexto. Es lamentable que la política impere antes que el clamor de una sociedad que necesita leyes actualizadas, leyes a nuestro tiempo, señores. Esas leyes están obsoletas, casi en su totalidad, de 1884, salvo pequeñas modificaciones. Pero ahora bien, ya para cerrar esta entrevista, que ha estado muy rica, muy enriquecedora, sí, para nuestros televidentes y para nosotras, claro. ¿Cuál sería
la pena que se le aplicaría a una persona? Hablemos específicamente de este caso más reciente, que nos tiene de verdad... Mal. Sí, Violeta y yo estábamos hablando detrás de cámara como madres, por supuesto, no nos alejamos de estos hechos. Y resulta que supuestamente, atención, supuestamente a este hombre en Santiago, un hombre de más de 60 años de edad, se le encontró en el acto, es decir, infraganti, en flagrancia, cometiendo esa agresión, esa violación a una niña de apenas 24 meses de edad, 2 añitos. En ese caso específico, Alfa Ortiz, como abogado penalista, debo decir, ¿cuál sería la pena a la cual podría ser sometido ese hombre? La pena máxima, claro está, la pena máxima. Porque han habido varios casos. Hubo un caso en Inver de Puerto Plata, caso en Barahona también. El de Barahona, la niña murió, la señores. La niña murió en Barahona. Ese tipo de hechos necesariamente necesita una premeditación, porque se hacen a ocultas. Ese tipo de hechos se necesita la alevosía, la maldad para hacerlo, porque está consciente de que va a causar el daño. Y esos son asuntos que agravan la pena. Para el caso en el que la niña lastimosamente falleció, la pena sería de 30 años, sin atenuantes. Y para el caso en que la niña no falleció, la pena sería 20 años. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la orientación en estos temas, orientarnos a nosotras y por supuesto orientar al público de Activando la Mañana. Gracias por la visita.